Buenas tardes. Terminamos hoy el ciclo de conferencias sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y esta es la 8ª conferencia del ciclo y última. Estaba prevista, como habíamos dicho ayer, estaba prevista una mesa redonda de partidos políticos, pero hoy se convocó un pleno y, por otra parte, pensábamos que era conveniente posponerlo hasta la definitiva aprobación del Estatuto. Así que con este acto terminamos. Y es un placer tener en esta sala a Ildefonso Socorro, que es viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos Europeos. Ildefonso Socorro es una persona de una larguísima trayectoria en el Gobierno de Canarias y es una persona que siempre ha llevado los temas europeos desde una u otra posición en el Gobierno de Canarias y como personal de la Administración también. Es un profesional competente del máximo nivel. Su formación es muy sólida y es de una larga trayectoria. Hemos coincidido durante muchos años en algunas cosas, en algunas de las 1000 batallas que él ha librado y yo algunas poquillas en las que he intentado ayudarle en lo que he podido. Y de todas maneras a él no le hace falta ayuda porque, como decía, es una persona absolutamente competente y sólida desde el punto de vista profesional, como ustedes tendrán oportunidad de observar inmediatamente. Así que le dejo la palabra para que nos explique en el Estatuto de Autonomía qué cambios se producen en relación con Canarias y la Unión Europea. Muchas gracias, don Ildefonso. Quiero hacer notar que desde que le llamé antes del verano para solicitarle que diera esta conferencia, enseguida se puso a disposición de la Real Sociedad para dar esta conferencia en el día de hoy. Así que ha hecho un alto y yo sé que es muy complicado cuando se está en tareas de gobierno hacer un requiebro para ofrecer una conferencia de este estilo y por eso quiero hacerlo notar y agradecérselo especialmente. Tiene la palabra don Ildefonso Socorro. Muchas gracias, Vivi. Después de tantos años de batalla, entre los dos, muchos, casi todos va a contar batalla los dos, y por supuesto que vengo con mucho gusto cada vez que tú me lo pides. Yo quiero decir, efectivamente, que para eso estamos. Usas y no abusas, y para eso estamos, ¿no? Evidentemente el tema, como no puede ser de otra manera, y en este ciclo de conferencias, Canarias y la Unión Europea en el Estatuto de Autonomía, pero desde que me planteaste el tema yo creo y consideré que de alguna manera para comprender lo que es la regulación del tema de la Unión Europea y la participación de Canarias en los temas europeos en el nuevo Estatuto de Autonomía, pues hay que hacer también un cierto recorrido y un cierto trasfondo de lo que ha sido toda la participación de Canarias en los temas europeos en los últimos años desde el acta de adhesión, ¿no? Entonces, por eso la ponencia se llama Canarias y la Unión Europea en el Estatuto de Autonomía, con un subtítulo que dice la participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea y en concreto el caso específico de Canarias, ¿no? Yo no sé si pasarme allí porque para pasarla, aunque como verás son pocas. Esto será aquí. Entonces, como decía, yo creo que la cuestión que hoy nos reúne, que es Canarias y la Unión Europea en el marco del Estatuto de Autonomía, en realidad nos remite a una cuestión de entrada muchísimo más general, que es la de la participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea y más concretamente el caso específico de Canarias, que presenta por otra parte, como todos saben, características muy diferentes al resto de las comunidades autónomas, ¿no? Por lo tanto, yo voy a intentar un poco enmarcar mi intervención sobre la base de dos ejes fundamentales
referidos a la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en los asuntos europeos. En primer lugar, la participación dentro del proceso decisorio interno, o aquello que podríamos llamar participación indirecta, y por otro lado, la participación directa en el proceso decisorio de la Unión Europea. Es decir, la participación indirecta es aquella que se hace a través, digamos, o acompañando a las delegaciones españolas de la Unión Europea. La directa es aquella que ejerce la Comunidad Autónoma de Canarias directamente ante y con las instituciones europeas. Y yo, si me lo permiten, y como se ve en la diapositiva, voy a empezar invirtiendo un poco el orden y voy a empezar por lo que he llamado participación directa, porque son precisamente las especificidades de Canarias a este nivel lo que nos van a permitir, a su vez, entender las especialidades en el proceso decisorio interno. Así que, por lo que se refiere a la participación directa de Canarias en la Unión Europea, pues hay que empezar refiriéndose a la historia del régimen específico de Canarias, desde el momento de la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea. Como todos ustedes saben, la situación de Canarias se ha regido desde entonces por normas especiales, por contraposición a las que se aplican en el resto de territorios comunitarios y muy singularmente en el resto de comunidades autónomas españolas, ¿no? En el periodo que va desde 1986 hasta hoy, podemos distinguir diversas etapas en lo que se refiere al régimen aplicable a Canarias, que se ha ido modificando para adaptarse cada vez más a sus necesidades dentro del conjunto de la Unión Europea y respetando, en todo caso, las disposiciones legales comunitarias. Básicamente tres etapas que yo creo que todos conocemos. Entre el 1 de enero de 1986 y junio de 1991 el régimen aplicable a Canarias estaba recogido en el acta de adhesión de España a las comunidades europeas y singularmente en el protocolo 2, que determinaba de manera muy resumida que Canarias quedaba fuera de la Unión Aduanera y de la Política Comercial Común, fuera de la Política Agrícola Común, fuera de la Política Pesquera Común y fuera del ámbito de aplicación del IVA. Después hubo una segunda etapa a partir de julio del año 91, en que este régimen evolucionó y pasó a estar regulado por el famoso Reglamento 1911 de 1991 y por la decisión POSEICAN. Y en esta etapa, digamos que Canarias se integraba ya plenamente en las políticas europeas, en las que no estaba incluida anteriormente, pero con una serie de excepciones y modulaciones de carácter temporal. Es la primera vez que se empieza a aplicar lo que vamos a llamar el principio de modulación, y a través de una serie de medidas específicas de apoyo, justificado todo ello por una serie de condicionantes también específicos, ¿no? Y por último, una tercera etapa, que es la que nos encontramos actualmente, a partir de 1992, en la que Canarias se integra jurídicamente dentro del concepto de región ultraperiférica, que se recoge al más alto nivel constitucional europeo, lo que llamamos el derecho primario de la Unión, primero en el Tratado de Maastricht, en la Declaración número 26, después ya con un artículo específico en el tratado, con el Tratado de Ámsterdam, lo que fue el artículo 299.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, y finalmente a partir de 2009-2010 con el Tratado de Lisboa, digamos en el actual artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No voy a leer obviamente el artículo 349 del tratado en toda su extensión y literalidad, pero simplemente destacar, como yo creo que todos ustedes conocen, que es un artículo que de alguna manera, de manera específica, se refiere a la situación particular, estructural, social y económica de Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, La Reunión, San Martín, Azores, Madeira y las Islas Canarias. 9 regiones actualmente, de las cuales una española, 2 portuguesas y 5 francesas. Todas estas regiones caracterizadas por una serie de características: lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adverso y dependencia económica de un reducido número de productos, todo lo cual lleva a que el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, pueda o deba adoptar medidas específicas, y medidas específicas en todo tipo de políticas y en todo tipo de ámbitos. En el artículo 349 se mencionan de manera no exhaustiva algunas, como las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícolas y pesqueras, las condiciones de abastecimiento de materias primas y bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la Unión. Son una lista, como digo, no exhaustiva, pero que da idea de ese principio, como decíamos, de modulación que se introduce a más alto nivel en el derecho primario de la Unión Europea. Y este reconocimiento en el derecho primario de la Unión
va a dar también lugar a la posibilidad, como decía, de adoptar medidas específicas relativas a las regiones ultraperiféricas en muy diversos ámbitos, es decir, que da lugar a una gran cantidad de actos de lo que llamamos derecho derivado, a lo que antes llamábamos reglamentos, directivas, decisiones, y que ahora se llaman leyes europeas, directivas y decisiones. De manera que yo creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Canarias es sin duda una de las regiones del conjunto de la Unión y desde luego la comunidad autónoma española que más legislación específica genera y que más legislación específica tiene, ¿no? Digamos, esto es importante porque es esto precisamente lo que va a dar lugar a todos estos cauces de participación especiales que tiene Canarias respecto al resto de comunidades autónomas. Es un régimen, como ustedes saben, dinámico, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en función de los nuevos retos y de las nuevas prioridades de la Unión y de los propios cambios experimentados en Canarias, y es un régimen, en el marco de lo que hoy tratamos, como decía, que ha dado lugar a estructuras y a mecanismos de participación en los asuntos europeos que son muy particulares de Canarias, que son propios, que no son aplicables ni replicables respecto de ninguna otra de las comunidades autónomas españolas. Por ejemplo, digamos, vamos a empezar especificando cuáles son esos cauces, sobre todo cauces institucionales específicos de participación directa. Canarias, en tanto que región ultraperiférica, dispone de unos cauces privilegiados de comunicación, en primer lugar, con la Comisión Europea. En la Comisión Europea existe una unidad de regiones ultraperiféricas dentro de lo que es la estructura de la Comisión Europea, en la Dirección General de Política Regional y Urbana, que depende actualmente de la comisaria Corina Cretu. En su momento, ahora que está muy de moda también, habrán oído hablar del señor Barnier, que está muy de moda con el Brexit, fue comisario de Política Regional y fue él el que lideró, digamos, todo el tema del artículo 299.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, ¿no? O sea, que es un tema que tiene ya recorrido, ¿no? Esta unidad ultraperiferia es una estructura permanente creada por la Comisión Europea, con la que Canarias mantiene, el Gobierno de Canarias mantiene reuniones y contactos directos de manera periódica para coordinar la estrategia europea en favor de las regiones ultraperiféricas, velando por la correcta aplicación del artículo 349 en el desarrollo de la normativa europea, y que favorece, como digo, la interlocución directa entre las regiones y las diferentes direcciones generales que componen la Comisión Europea. Un ejemplo es que los nuevos reglamentos, las nuevas propuestas de reglamentos de fondos que ya se están discutiendo, y hay borradores, como saben, desde mayo del año pasado, y están ya discutiéndose a nivel de Parlamento Europeo, Comisión y Consejo en el trílogo, pues hay hasta una treintena de referencias a las regiones ultraperiféricas que fueron propuestas e impulsadas por esta unidad ultraperiferia de la Dirección General de Política Regional. La Comisión Europea también ha institucionalizado un grupo interservicios RUP, que está compuesto por los funcionarios de las diferentes direcciones generales de la Comisión, que son responsables de los expedientes horizontales que tienen una incidencia en los intereses de las regiones ultraperiféricas y que son coordinados, este grupo interservicios es coordinado por la propia unidad ultraperiferia, es decir, unidad ultraperiferia en la Dirección General de Política Regional y un grupo interservicios que reúne a todas las direcciones generales para tratar específicamente de los temas que afectan a las regiones ultraperiféricas. En el seno eso por lo que refiere a la Comisión Europea, en el seno del Consejo de la Unión Europea, que es, como saben, la estructura que representa a los Estados miembros, también existe un grupo de trabajo específico. El Consejo funciona por grupos de trabajo, después de los grupos de trabajo pasa a COREPER, Comité de Representantes Permanentes, y de ahí al Consejo de Ministros. Por los grupos de trabajo, digamos que es la primera instancia técnica, hay distintos grupos de trabajo temáticos y hay un grupo de trabajo específico que es el grupo de trabajo ultraperiferia, que se ocupa de los asuntos de las regiones ultraperiféricas, cosa que evidentemente no ocurre con el resto de comunidades autónomas. Y está integrado en la formación de consejos de asuntos generales, digamos, que es una formación más general. Por ahí pasan todos los actos de derecho derivado, reglamentos, directivas, en fin, leyes europeas ahora, que tienen como base jurídica el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión y que deben ser aprobados por el Consejo antes de poder ser aplicados en cada una de nuestras regiones. O sea, Comisión, Unidad RUP, Grupo Interservicios, Consejo, Grupo de Trabajo Ultraperiferia. También, de manera informal, en el seno del Parlamento Europeo existe una estructura que es la Conferencia de Europarlamentarios de la RUP. Digamos que no es una estructura tan formal como en el caso de la Comisión y del Consejo, pero sí que hay, como digo, una cierta organización en el tema de las regiones ultraperiféricas
y en la que se analizan los expedientes que se tramitan en el Parlamento Europeo de interés para las regiones ultraperiféricas. Diría que además todas estas instituciones son digamos, las colegisladoras, la Comisión la que presenta las iniciativas, el Consejo y el Parlamento Europeo los que legislan. Y todos ellos, de alguna manera, evidentemente, tienen que ver con el gran volumen, como decía antes, de derecho derivado que afecta directamente y de manera individual a las regiones ultraperiféricas. Pero aparte de las estructuras existentes, que son muy específicas y muy particulares en el seno de las distintas instituciones de la Unión Europea, también hay estructuras muy singulares que no tienen el resto de comunidades autónomas de coordinación multilateral. En este ámbito que hablamos de la participación directa de Canarias en la Unión Europea, ¿no? En primer lugar, una que todos ustedes han oído mencionar, que es la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, que viene colaborando, digamos, regiones se reúnen y vienen colaborando desde el año 1988. Este año creo que celebramos como ahora diré, una conferencia anual, creo que este año celebramos la 23 conferencia de presidentes de regiones ultraperiféricas, y que representa el órgano de cooperación política y técnica de las propias regiones, entre los presidentes de las regiones ultraperiféricas, para la defensa de los intereses comunes ante las instancias nacionales, europeas e internacionales. La conferencia, como su nombre indica, está compuesta por los presidentes de cada una de las regiones ultraperiféricas y se reúne de forma ordinaria al menos una vez al año y en el sitio o en la región que ejerce la presidencia rotatoria que tiene carácter anual, ¿no? Durante la conferencia anual, por lo tanto se reúne normalmente una vez al año, que cuenta con la presencia y con la participación siempre de la comisaria europea o el comisario europeo, en su caso, de política regional y de los servicios de la Comisión Europea, se adopta una declaración final en la que se contienen los posicionamientos políticos de los presidentes de las regiones en el contexto europeo y mundial correspondiente, y se trata, por lo tanto, de un momento político, digamos, de mucha importancia. A nivel técnico, la conferencia está asistida también por un comité de seguimiento. La conferencia se reúne una vez al año, pero después a nivel técnico hay un comité de seguimiento que se reúne de manera mucho más habitual, que preside y que dirige pues, la región que tiene la presidencia de la conferencia ese año, y que está compuesta por funcionarios o por, digamos, entre los altos funcionarios de cada una de las regiones que forman la conferencia de presidentes. En el caso de Canarias, el miembro titular del comité de seguimiento de la conferencia es la directora general de Asuntos Económicos con la Unión Europea, que por cierto esta semana mismo pues, estaba en Bruselas en la reunión del comité de seguimiento, que se reúne, como digo, todos los meses, ¿no? En todo caso, la periodicidad de las reuniones del comité la decide quien ejerce la presidencia. En este caso, ahora mismo es Canarias, pues es Canarias el que fija el calendario y la que fija, digamos, el orden del día y el contenido de las reuniones. Ahora mismo, evidentemente, estamos preparando la próxima conferencia, ¿no? Ya digo, en el caso nuestro, con carácter mensual. Actualmente, desde finales de octubre del año pasado, como digo, hasta finales de noviembre de este año, la presidencia de la conferencia la tiene Canarias, y ello nos confiere una función de representación de todas las regiones ultraperiféricas, que recuerdo que somos 9 regiones de 3 nacionalidades diferentes, y esto ante las instituciones y ante las autoridades nacionales nos permite elaborar un programa de trabajo propio y conjunto, nos obliga a impulsar toda la labor de discusión y coordinación entre todas las regiones, y todo esto da lugar también a lo largo de los años a una serie de documentos y contribuciones conjuntas, y al final nos da también una representatividad y un determinado nivel de interlocución. Yo mencionaba antes a Barnier, por ejemplo, y muy recientemente, como usted sabrá, el Barnier, que ahora está de alto negociador de la Unión Europea para el Brexit, recibió al presidente Clavijo, y lo recibió porque, digamos, acudía en nombre y representación de todas las regiones ultraperiféricas, que al fin y al cabo representan los intereses de regiones de 3 Estados miembros, ¿no? Pues probablemente, si no fuera porque representa a todas las regiones ultraperiféricas, no lo hubiera recibido. No recibe, evidentemente, a todas las regiones de la Unión Europea. Otro ejemplo de la caja de resonancia, diría yo, que constituye la celebración de la reunión anual de la Conferencia de Presidentes, lo vamos a tener muy próximamente aquí, en Canarias, los días 22 y 23 de noviembre, que saben que se celebra la Conferencia de Presidentes de regiones ultraperiféricas en Las Palmas de Gran Canaria, y a ella ya está confirmado que asistirán Su Majestad el Rey, el presidente de la Comisión Europea, el señor Juncker, la comisaria de Política Regional, la señora Cretu, la ministra de Ultramar francés, la secretaria de Estado para la Unión Europea de Portugal,
no sabemos todavía si el presidente del Gobierno o algún ministro del Gobierno de España, el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, parlamentarios europeos de la región ultraperiférica, los propios presidentes de las regiones y, evidentemente, todo el personal técnico de los servicios de la Comisión Europea, de los Estados y de las regiones, en un evento que calculamos que puede llegar a reunir alrededor de 150 o 200 personas, ¿no? O sea, que es un tema, como digo, que da pues muchas posibilidades de hacer oír nuestra voz, ¿no? Evidentemente, cuando uno tiene... El año pasado tuvimos a Macron en la Guyana francesa, y cuando uno tiene pues al rey, a Juncker y a toda esta gente, pues digamos que el impacto mediático es muy grande, ¿no? Aparte de la conferencia de presidentes de regiones ultraperiféricas, Canarias y las demás regiones también participan en otras instituciones y organismos multilaterales, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el Comité de las Regiones, o como pueden ser la CRPM, que es la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa. CRPM, que es una cosa como muy exótica, pero es un lobby muy potente que reúne a todas las islas de Europa, que lideran Baleares y Córcega, y que, como digo, es un lobby muy potente que tiene un secretariado permanente muy potente y que hace documentos que tienen después mucha influencia en las propuestas de la Comisión. En fin, todo ello, como se podrán imaginar, pues ha dado lugar a lo largo de los años a muchísima literatura, no solo literatura jurídico-formal, como puedan ser los actos legislativos del Parlamento Europeo y del Consejo, sino también a toda una serie de documentos jurídicos, pero no de derecho positivo, en función de las distintas instituciones que lo emiten, ¿no? La Comisión Europea, que son documentos muy importantes, emite comunicaciones sobre la estrategia de la Unión Europea hacia las regiones ultraperiféricas, varias desde el año 2000, en 2004, en 2007, en 2008, en 2012 y la última en octubre del año pasado, de 2017, y son documentos de compromiso político por parte de la Comisión Europea en el que, de alguna manera, para los próximos años, pues pone de manifiesto cuáles son sus ideas y cuáles son sus propuestas para mantener el estatuto específico de las regiones ultraperiféricas. Eso da, por ejemplo, por solo dar un ejemplo, es esta comunicación de la Comisión Europea la que ha dado pie a que el Banco Europeo de Inversiones haga un estudio específico sobre las regiones ultraperiféricas y la manera de explotar los fondos del Plan Juncker, que van a presentar, estudios que ya han terminado y que van a presentar en la próxima conferencia el día 21 de noviembre. Si no estuviera esta comunicación, si no hubiera ese compromiso político, pues evidentemente el Banco Europeo de Inversiones pues tampoco se hubiera puesto a ello, ¿no? En fin, con todo este nivel de interlocución y de trabajo, Canarias es una de las comunidades autónomas que evidentemente mantiene y sigue manteniendo una oficina propia, una delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas, que es una de las más antiguas entre todas las comunidades autónomas y que además sirve y siempre ha servido no solo como delegación del Gobierno de Canarias, sino también como delegación de todo el resto de regiones ultraperiféricas que usan la oficina de Canarias, digamos, como si fuera la suya propia. Digamos, hasta aquí un poco una visión de lo que sería la participación directa de Canarias en las instituciones europeas y en los mecanismos de decisión europea, y evidentemente toda esta especificidad y todos estos cauces institucionales, todo este reconocimiento jurídico, el que ha dado lugar, como veremos también, a una serie de especificidades, incluso en el proceso de conformación interna de la voluntad de las delegaciones españolas, ¿no? Pasaríamos así a lo que sería el segundo bloque, que es un poco donde vamos también a enmarcar el tema del Estatuto de Autonomía, que es la participación indirecta de Canarias, ¿no? En el proceso interno de formación de la voluntad del Gobierno de España, ¿no? Ante las instituciones europeas. Yo diría que a nivel interno, de momento, en tanto no se apruebe el nuevo Estatuto de Autonomía, la única referencia a la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en los asuntos europeos que contiene el actual Estatuto de Autonomía. Después volveremos sobre ello. Voy a decir que es más bien modesta, por no decir que es casi ridícula. Son apenas 3 líneas, lo cual no es de sorprender si se tiene en cuenta que el Estatuto es del año 1982 y que su renovación del Estatuto, evidentemente, lleva pendiente de ser aprobada por el Congreso por muchísimos años y, por último, desde abril de 2015, es decir, de hace casi 3 años, ¿no? En fin, que esperemos que ahora nos dé tiempo a que finalmente llegue a una revisión, ¿no? En realidad, en el momento de adhesión de España a la Comunidad Europea, la mayoría de las comunidades autónomas, muchas de ellas, en el año 82 estamos hablando, en el año 81, muchas de ellas apenas tenían 2 o 3 años de existencia, pues ni siquiera eran conscientes
de las repercusiones políticas y administrativas que acarreaba el proceso de integración europea. Por aquel entonces se puede decir que únicamente Cataluña, el País Vasco y quizás en menor medida Canarias se apresuraron de alguna manera a exigir un modelo de participación que preservara las competencias autonómicas, cuando resultaba evidente que muchas de estas competencias no iban a ser ejecutadas por quienes las habían asumido legalmente, que era, digamos, la Administración central. La única referencia explícita a la participación, como decía, en los asuntos europeos en el texto actual del Estatuto de Autonomía está en el artículo 37.2, que señala que el Gobierno de Canarias podrá participar en el seno de las delegaciones españolas ante órganos comunitarios europeos cuando se traten de temas de específico interés para Canarias. O sea, y eso se acabó. Esa es toda la referencia a la participación de Canarias en la Unión Europea. Vean el contraste que representa estas tres líneas con respecto a todo lo que hemos indicado de mecanismos y reconocimiento jurídico en cuanto a participación directa en las instituciones europeas, ¿no? Canarias participa en este sentido como cualquier otra comunidad autónoma en una conferencia sectorial que nació a finales de los años 80, en 1988, que es la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, la CARUE. La CARUE, que en el momento que se creó era la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Comunidad Europea, tenía un nombre mucho más feo, que era la CARSE. Evidentemente CARSE ahora sonaba fatal, y como aprovechando que ya no se llama Comunidad Europea, sino Unión Europea, ahora es la CARUE, ¿no? La CARUE es una conferencia sectorial como el resto de conferencias sectoriales que trata específicamente sobre los asuntos europeos, porque evidentemente hoy en día todas las comunidades autónomas pues tienen interés y participación, voy a decir directa en alguna medida, no tanto como Canarias, en los temas europeos. Y la CARUE, si se recuerdan al final como la conferencia de presidentes, que se reúne muy de vez en cuando. En la CARUE se reúnen los consejeros que llevan los temas europeos en cada una de las comunidades autónomas, normalmente presidido por el ministro de Administraciones Públicas, secretarios de Estado, etcétera, etcétera. Esto es muy de vez en cuando y teóricamente mucho más frecuentemente hay un órgano técnico, como había la conferencia de presidentes RUP con un comité de seguimiento. Aquí hay una comisión de coordinadores. Una comisión de coordinadores de la CARUE, que es la que lleva el trabajo técnico y en el que participan también pues, altos cargos, digamos, a un nivel más técnico. En el caso de Canarias, al igual que en el comité de seguimiento RUP, la representante de la comisión de coordinadores es la directora general de Asuntos Económicos con la Unión Europea. ¿Cuáles son los principales logros o qué es lo que hace o de qué se ocupa normalmente la CARUE? Pues depende un poco en cada momento del impulso político de cada gobierno y en cada momento ha tenido un protagonismo y una actividad, vamos a decir, variable, ¿no? Por ejemplo, en la última legislatura del Partido Popular, la CARUE prácticamente no se reunió. Pasamos 3 años sin que hubiera ninguna reunión de la CARUE y al final se volvió a reactivar, presidido por la entonces vicepresidenta de Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría, y para tratar de manera monográfica sobre el tema del Brexit y su afección para España y para las comunidades autónomas, ¿no? Que era un tema de mucha actualidad y de mucha preocupación para todas las comunidades autónomas y para todos los Estados miembros, ¿no? El actual gobierno, pues el actual gobierno todavía no ha convocado ninguna CARUE, aunque ya nos han dicho que tienen intención de hacerlo e incluso anuncian que lo van a hacer para finales de este mes. Y de nuevo, otra vez, de manera monográfica, como las últimas reuniones, sobre el tema del Brexit, ¿no? Donde van informando sobre la evolución de las negociaciones, sobre la posición de España, etcétera, etcétera, ¿no? A lo largo de su historia, y por lo que se refiere a la participación de las comunidades autónomas en los asuntos europeos, que como digo se instrumentó a través de esta conferencia sectorial, la CARUE ha permitido, yo diría, tres grandes acuerdos sobre participación de las comunidades autónomas en los temas europeos. Uno es la participación en los comités de la Comisión Europea. No voy a entrar a explicar lo que es, aunque si tienen interés después lo explicamos, lo que llamamos la comitología, que son una serie de comités que reúnen a representantes de los Estados miembros y que son comités de ejecución de actos legislativos y que preside la Comisión. Bueno, hay muchísimos comités de estos, no todos están abiertos a la participación autonómica, como ahora mencionaré, algunos, pero algunos sí que permiten que vayan comunidades autónomas. La segundo gran acuerdo en el seno de la CARUE fue permitir también que hubiera en determinadas formaciones del Consejo. El Consejo, si recuerdan, es la institución comunitaria que representa a los Estados miembros.
y les dije, hay grupo de trabajo que es nivel técnico, Coreper, que son los embajadores, representantes permanentes, y después está el Consejo, que ya son los ministros de cada país que se reúnen allí. Y en las delegaciones españolas, en determinadas formaciones del Consejo, hay formaciones sectoriales de medio ambiente, de consumo, de no sé qué, pues en determinadas de esas formaciones se permite también que participe una comunidad autónoma en nombre de todas las demás. Esto fue un acuerdo de la CARUE. Entonces, participación en los comités, en algunos, participación en las formaciones del Consejo, en algunas, y el tercer gran acuerdo de la CARUE para la participación autonómica en los temas europeos fue el tema de los consejeros autonómicos en la representación permanente de España ante la Unión Europea, lo que llamamos la REPER, ¿no? Ahora mismo hay 2 consejeros autonómicos que representan los intereses de todas las comunidades autónomas en el seno de la REPER. La REPER es ni más ni menos que la Embajada de España en Bruselas para los temas europeos, ¿no? Digamos que todos los países tienen una embajada, en Bruselas hay 2, hay una normal, digamos, y otra que es la representación permanente, que es la Embajada para los temas europeos, que es muy grande, es un edificio muy grande en el que trabajan pues cientos de funcionarios. En este sentido, decir que Canarias, como insisto, participa como cualquier otra comunidad autónoma en los comités de la Comisión. Les dije que había muchísimos, hay creo que más de 300, hay 165 comités que están abiertos a la participación autonómica en el periodo 2018-2021 y se distribuyen por comunidades autónomas de alguna manera en función de los intereses de cada uno. Hay comités de todo tipo porque son muy técnicos, ¿no? Sobre temas muy técnicos, y en cada uno de ellos se permite que participen 2 comunidades autónomas que en realidad representan pues, a todas las demás, ¿no? En las formaciones del Consejo, 3/4 de lo mismo, hay hasta 12 o 15 formaciones del Consejo, o 20, y hay 12 formaciones en las que se permite la participación autonómica. También se distribuyen por comunidades autónomas de manera rotatoria, y cuando participa una comunidad autónoma participa en nombre de todas. Es decir, que además tiene que coordinar con el resto de comunidades autónomas no solo la información que recibe, sino la información que pueda tener en las reuniones, sino lo que quieran trasladar el resto de comunidades autónomas, ¿no? Digamos que es un trabajo bastante pesado administrativamente, ¿no? Y al final consiste en que el consejero autonómico del ramo pues va con el ministro X del ramo a la reunión del Consejo de Ministros y se sienta allí en la delegación española y en su caso toma la palabra, ¿no? A Canarias, por ejemplo, en este semestre, digo por semestre porque la presidencia del Consejo de la Unión cambia cada 6 meses, y en este semestre no tenemos ninguna, afortunadamente voy a decir, pero en el semestre que viene, para acabar del lío, pues tenemos la representación de todas las comunidades autónomas en la formación de consejos de consumo, que además casualmente, por alegría del Señor, encima nos toca en esta consejería, o sea que tendremos también que coordinarnos con todas las comunidades autónomas. En definitiva, digamos que son cauces que el Estado ha ido dando para que las comunidades autónomas poco a poco vayan teniendo una presencia y una participación, digamos, en los asuntos europeos. Los consejeros autonómicos, ya les decía que son 2 que representan a las 17 comunidades autónomas y a las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, en la representación permanente de la Unión Europea. También representan a la Comunidad Autónoma de Canarias, pero en este caso también tenemos una particularidad, y es que en la Comisión Bilateral Canarias-Estado para Asuntos Europeos, que ahora mencionaré, acordó en 2005 la designación de un funcionario para que se ocupara de los asuntos específicos canarios en el seno de la representación permanente de la Unión Europea, la REPER. Es decir, que actualmente existen 2 consejeros autonómicos para todas las comunidades autónomas, incluida Canarias, y un consejero solo para Canarias, para los temas de las regiones ultraperiféricas. Con lo cual, evidentemente, nosotros tiramos y usamos mucho el consejero RUP y no tiramos y usamos nada los consejeros autonómicos, como es lógico, ¿no? En 2011, mediante un nuevo acuerdo entre ambas administraciones, se desarrollaron los criterios y procedimientos para proceder a la cobertura de la plaza del consejero RUP en la REPER, y destaca el hecho de que actualmente, según reza en el acuerdo de 2011, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias proponer a la Comisión Bilateral Canarias-Estado para Asuntos Europeos un candidato a consejero para asuntos ultraperiféricos, es decir, que la propuesta corresponde al Gobierno de Canarias. Según dice el propio acuerdo, y leo literalmente, el funcionario designado estará encargado, en coordinación con los correspondientes consejeros sectoriales, del seguimiento de todos los temas que afecten específicamente a Canarias, así como de asegurar el enlace entre la representación permanente y la oficina de la Comunidad Autónoma de Canarias en Bruselas,
para estos temas en el marco de una estrecha relación de colaboración entre la REPER y las autoridades canarias. Y continúa diciendo que este funcionario será además el portavoz de la delegación española en el grupo de trabajo ultraperiferia del Consejo y asistirá a las reuniones del COREPER cuando se discutan asuntos relativos al régimen de integración específico de Canarias. Es decir, que no solo tenemos un consejero autonómico, digamos, propio, que en este caso un consejero RUP, sino que, digamos, el acuerdo con el Estado especifica que participará como representante de Canarias y español en el grupo de trabajo ultraperiferia del Consejo y en el COREPER incluso siempre que haya temas que sean de interés y de afección específica para Canarias. Esto, como digo, es una especialidad incluso en el proceso interno de participación que nos envidian muchísimo las demás comunidades autónomas, como es lógico, ¿no? Añadir que además el puesto de consejero autonómico, de consejero RUP en la REPER es un puesto del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, que lo propone el Gobierno de Canarias, pero al final es un puesto de exteriores que paga exteriores. Por último, cabe hacer mención también a los mecanismos de, como ya dije antes, de cooperación bilateral en materia de asuntos europeos. La CARUE es un órgano de coordinación o de cooperación multilateral, donde están todas las comunidades autónomas y el Estado. Pero después hay también comisiones de cooperación bilaterales, como existen con otros temas, y en concreto sobre asuntos europeos. En el caso de la Comisión Bilateral Canarias-Estado de Cooperación sobre Asuntos Europeos existe formalmente desde 2001, por acuerdo entre ambas administraciones, y se creó después de que se crearan otras dos comisiones bilaterales. La primera fue la del País Vasco y la segunda la de Cataluña. Actualmente la composición por parte de Canarias de esta comisión bilateral se recoge en el reglamento orgánico de presidencia del Gobierno. Si ustedes van a mirar ahora mismo, verán que digamos, el que preside la Comisión Bilateral Canarias-Estado para Asuntos Europeos curiosamente no es el consejero que tiene las competencias en asuntos europeos, es el vicepresidente del Gobierno, cual también tiene una aplicación, porque fue un poco el reparto de cargos, digamos, y de acuerdos políticos y programáticos cuando se inició la legislatura con el Partido Socialista. Y después no se ha cambiado, porque... yo aquí ya pasaría, digamos, después de explicar un poco todo esto, a Canarias, concretamente al tema que ya mencionabas de Canarias y la Unión Europea en el nuevo Estatuto de Autonomía. Una vez tenemos todo este marco, todas estas especificidades, cómo se conforman, cómo participa Canarias directamente en los temas europeos, cómo es los cauces de participación indirecta. Porque si recuerdan, el Estatuto de Autonomía actual lo único que se ocupa, y de manera muy breve, es precisamente de esto, es decir, de cómo participa Canarias en las delegaciones españolas, que es una parte muy pequeña de lo que yo he contado. Mientras que el borrador de Estatuto de Autonomía que está actualmente en el Congreso, el nuevo Estatuto de Autonomía, contiene evidentemente múltiples referencias a la condición de región ultraperiférica y a las consecuencias que de ello se derivan, ¿no? Como es lógico, ¿no? Si quieren, por empezar con el Estatuto de Autonomía en vigor, digamos que lo que es sorprendente, yo cuando empiezo un poco a preparar esto y vuelvo a leer el Estatuto de Autonomía, lo que es verdaderamente sorprendente es que el actual Estatuto de Autonomía contenga 2 veces la expresión región ultraperiférica. Y es sorprendente porque el Estatuto de Autonomía es del año 82 y normalmente lo que se admite comúnmente es que la primera vez que se utilizó la expresión y el concepto de región ultraperiférica fue en el año 1987 en una Asamblea General de la CRPM en la isla de la Reunión por el entonces presidente de Azores, el señor Mota Amaral. Entonces dice, bueno, en 1987 fue la primera vez que se usó la expresión región ultraperiférica, ¿cómo es que aparece en el Estatuto de Autonomía en el año 82? Pues evidentemente la explicación es bastante simple, y es que las dos referencias que contiene el actual Estatuto de Autonomía, los artículos 38.3 y 46.2, pues fueron introducidas casi 15 años después de su aprobación inicial, con ocasión de la modificación del Estatuto operada por la Ley Orgánica 4/1996 de 30 de diciembre de 1996. La primera de estas menciones, como decía, es el artículo 38.3 y se refiere a la posibilidad para el Gobierno de Canarias de solicitar al Gobierno del Estado la celebración de tratados o convenios internacionales en materia de interés para Canarias, y dice en especial los derivados de su situación geográfica como región insular ultraperiférica. Bueno. La segunda mención, que es mucho más explícita, yo diría incluso que muchísimo más actual, mucho más en línea con todos los textos actuales, es la que recoge el artículo 46.2, ya desde el año 96, ¿no? Que trata del régimen económico y fiscal de Canarias y que dice que dicho régimen económico y fiscal incorpora a su contenido los principios y normas aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias
como región ultraperiférica de la Unión Europea, con las modulaciones y derogaciones que permitan paliar las características estructurales permanentes que dificultan su desarrollo. Y si uno lee esto, pues es muy curioso observar que es ni más ni menos que el mismo principio y la misma finalidad que se recoge actualmente en la modificación que está en curso de la Ley 19/1994 del régimen económico fiscal de Canarias, donde se ha introducido como novedad entre las finalidades de la ley, digamos, la consideración de Canarias como región ultraperiférica y de todas las consecuencias que de ello se derivan, y donde se ha introducido un artículo 3 bis que se llama precisamente principios que se derivan de la condición de región ultraperiférica, ¿no? Y es exactamente, digamos, el mismo tipo de lenguaje, ¿no? Muchos años después. Frente a las dos menciones de la palabra ultraperiferia que contiene el actual Estatuto de Autonomía, regiones ultraperiféricas, como decía el estatuto que, digamos, el proyecto de Estatuto de Autonomía que está pendiente de aprobación, contiene hasta 15 veces la expresión región ultraperiférica, y diría además de manera muchísimo más central y de manera mucho más desarrollada y sustantiva, ¿no? Destaca en este sentido, en primer lugar, la introducción de un nuevo artículo 3, y fíjense que casi el mismo que en el REF es el artículo 3 bis, que también es nuevo, y hay un nuevo artículo 3 que se llama lejanía, titulado Lejanía, Insularidad y Ultraperiferia. Y lo que afirma, a modo de principio general, es que como consecuencia de la condición ultraperiférica de Canarias, los poderes públicos adaptarán y modularán, cuando sea preciso, sus políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias, así como sus decisiones financieras y presupuestarias. Y señala después, de manera no limitativa ni exhaustiva, a imagen y semejanza, si recuerdan, de lo que hace el propio artículo 349 del Tratado de Funcionamiento, a imagen y semejanza de lo que hace el artículo 3 bis de la modificación del REF, pues toda una serie de ámbitos en los que habrá que aplicar este principio de modulación. Es un principio de modulación que se va a reforzar otra vez en el nuevo estatuto, en el artículo 101, cuando se dice que la normativa que dicte el Estado en el ejercicio de sus competencias, y aquí viene lo importante, dice, sean exclusivas o compartidas, tendrá en cuenta las singularidades derivadas del carácter ultraperiférico de Canarias. O sea, principio de modulación en su máxima expresión. Y este principio también alcanza, como señala el artículo 3, como señala la modificación de la Ley 19/1994, que también está a punto de ser aprobada, pues también alcanza las decisiones financieras y presupuestarias. Así señala el artículo 166.2 del nuevo Estatuto de Autonomía, que el régimen económico y fiscal de Canarias se basa en la libertad comercial de importación y exportación, en la no aplicación de monopolio, en las franquicias fiscales estatales sobre el consumo y en una política fiscal diferenciada con una imposición indirecta singular que se deriva del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica. Por su parte, el nuevo artículo 177, y es un artículo bastante curioso porque introduce un concepto que yo creo que es novedoso en el derecho positivo español, que es el de la compensación por parte del Estado, en forma de asignaciones complementarias consignadas en los presupuestos generales del Estado, de los sobrecostes derivados de la condición ultraperiférica. Yo creo que es la primera vez, o por lo menos la que yo recuerde, en que aparece en un texto de derecho positivo la noción de sobrecoste, que es una noción y un concepto que está ampliamente recogido y reconocido en la literatura europea y que es la declinación económica, ni más ni menos, del concepto jurídico de ultraperiferia, y es precisamente esta noción de sobrecoste la que nos permite fundamentar y justificar la proporcionalidad de las ayudas de funcionamiento vigentes en Canarias, incluidas muy particularmente las de carácter fiscal. Por ejemplo, la IEM, el artículo 26, que es la bonificación de producción por bienes corporales, parte de la RIC, parte de la DIC, la SEC, todo esto son ayudas de funcionamiento. Todas estas ayudas de funcionamiento hay que justificarlas ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, y lo que utilizamos es el estudio de sobrecoste, es decir, la noción de sobrecoste, la definición y la cuantificación. Y creo que es la primera vez que yo lo veo, por lo menos, en un texto jurídico reconocido a este nivel. Por último, me gustaría mencionar dos importantes novedades, digamos, a nivel competencial, a nivel de competencias materiales en el nuevo Estatuto de Autonomía, en lo que se refiere al ámbito de la gestión de los fondos europeos y que están recogidas en el artículo 175. De dos maneras. En primer lugar, en el ámbito de gestión de los fondos europeos propiamente dichos, destinados a Canarias. Cuando digo fondos europeos, hablo de los fondos estructurales, el FEDER, el Fondo Social Europeo
el FEADER, el FEMP, respecto a los que se señala en el nuevo artículo 175, que corresponde en exclusiva, dice, a la Comunidad Autónoma de Canarias, la gestión, ejecución y, en su caso, la planificación, en especial de aquellos fondos aprobados en aplicación de criterios de convergencia o derivados de la condición ultraperiférica de Canarias. Es un artículo también que me llama la atención porque yo diría que esto puede llevar a importantes cambios en el sistema actual en el que el Estado se reserva importantísimas competencias de gestión. Por ejemplo, seguramente no sé si ustedes sabrán que es el Estado el que es la autoridad de gestión del actual programa operativo regional del FEDER. No es el Gobierno de Canarias, la autoridad de gestión es el Estado. Mientras que ahora se dice que es la Comunidad Autónoma de Canarias la que tendrá en exclusiva la gestión, ejecución y planificación, ¿no? Diría también que esto puede afectar a otras cuestiones de planificación y de ejecución, por ejemplo, además se mencionan los fondos que son específicamente atribuidos en función de la condición ultraperiférica. Todos habrán oído hablar del fondo RUP, que llamamos vulgarmente el fondo RUP, que no es ni más ni menos que una asignación específica o un sobre específico dentro del FEDER, dentro de la asignación del FEDER de Canarias. Y lo que no sé si sabían es que esta asignación específica RUP es gestionada en un 50% por el Estado. Es decir, la comunidad autónoma gestiona solo el 50% y el otro 50% lo gestiona el Estado, que al final es el que decide en qué se gasta y cómo se gasta, aunque sea un fondo asignado a Canarias como región ultraperiférica. Pues una vez más, si el Estatuto de Autonomía dice que esto ahora corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Canarias, pues esto va a tener consecuencias desde el punto de vista de la gestión de los fondos, ¿no? Hay un segundo tema en este artículo 175 que es lo que se refiere a la gestión del programa POSEI y concretamente al régimen específico de abastecimiento, el REA, que es otro de mis temas favoritos, como Vive sabe muy bien, respecto a que el artículo 175.2 atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva, una vez más, de la gestión del registro único de operadores del REA, que es asimismo actualmente, y desde los inicios del REA en el año 1992, actualmente una gestión compartida entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la Administración General del Estado. Es decir, los operadores del REA, cuando van a presentar un certificado de ayudas, actualmente lo pueden hacer en la Comunidad Autónoma de Canarias o lo pueden hacer en las delegaciones territoriales de comercio del Ministerio de Comercio del Estado. Bueno, pues ahora el Estatuto de Autonomía dice que esto es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. Si bien voy a comentar que probablemente tengamos diferencias de interpretación de hasta dónde llega esto, porque solo se refiere a la gestión del registro, como acabo de decir, pero no a la emisión de los certificados de ayuda, que es el verdadero quid de la cuestión. Sí que se refiere, curiosamente, el texto del Estatuto a que el Estado conservará la competencia de emisión de los certificados de exención. Certificados de exención es cuando el producto viene de un país que no es comunitario, que no es europeo. Cuando viene de un país que lo que tiene se llama certificado de exención porque lo que tiene es una exención aduanera. Y cuando viene de la Unión Europea se llama certificado de ayuda y lo que tiene es una ayuda financiera, ¿vale? Actualmente la emisión de los certificados de ayuda también es compartida, es decir, volvemos a lo mismo, usted presenta el certificado o en las delegaciones territoriales de comercio o en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y este verdaderamente es el quid de la cuestión. Yo me temo que esto va a dar lugar a diferentes interpretaciones, ¿no? Por lo que se refiere a la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en los asuntos europeos, digamos en la parte más institucional que hemos venido desarrollando, digamos la parte del cauce de participación institucional, el nuevo Estatuto de Autonomía contiene también un título séptimo que es nuevo completamente y que se llama, dedicado a las relaciones institucionales y la acción exterior de la Comunidad Autónoma de Canarias. Toda la acción exterior, pues hace evidentemente en el año 82 era absolutamente anatema, ¿no? Hablar de la acción exterior de una comunidad autónoma, ¿no? Bueno, pues ahora se recoge este título y contiene diversos artículos referidos a las relaciones con la Unión Europea, a la aplicación del derecho de la Unión Europea, la información y participación en los tratados internacionales y las actuaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cabe destacar, en primer lugar, en este título séptimo, un capítulo destinado a las relaciones interadministrativas, en el que se trata específicamente, a diferencia del Estatuto actual. Ya sabe que el Estatuto actual básicamente no dice nada. Y aquí se recoge, en primer lugar, algo que no había existido nunca, tampoco yo creo en derecho positivo, sino en acuerdos entre administraciones, que es la formalización de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado para Asuntos Europeos. Porque habla de una Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado que se señala
que podrá tratar en particular sobre, y hay una letra B que dice, el seguimiento de la política europea para garantizar la efectividad de la participación de Canarias en los asuntos de la Unión Europea. Y en particular en la formación de la posición del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, que a partir de ahora queda consagrada en el Estatuto la existencia y la formalización de la Comisión Bilateral de Canarias-Estado para Asuntos Europeos. Una comisión bilateral que voy a decir que, por otra parte, tampoco es que se reúna muy frecuentemente. De hecho, hace bastantes años que no se reúne y, entre otras cosas, esto es un paréntesis, pero un poco como fruto de lo que yo decía, de que cuando hay acuerdos de legislatura, generalmente, digamos, hay la parte que detenta la presidencia del Gobierno no detenta la Comisión Bilateral de Canarias-Estado para Asuntos Europeos y, en ese sentido, pues tampoco hay mucho interés de impulsarla, ¿no? El capítulo 2 del título séptimo del nuevo estatuto se dedica, como decía, a la acción exterior de Canarias y este tiene 4 artículos, los artículos 196 a 199, que se dedican específicamente a las relaciones con la Unión Europea, ¿no? Y yo diría aquí que desde el punto de vista del contenido, aparte de un lenguaje pues, más positivo, más imperativo, ¿no? Por ejemplo, acuerden, el Estatuto de Autonomía actual dice que Canarias podrá participar, este dice que participará. Es un lenguaje más imperativo, pero aparte de eso yo diría que hay pocas novedades. Lo que hace es formalizar situaciones, como ya les he explicado, que ya se vienen produciendo desde hace años en la práctica, como es la implicación de la Comunidad Autónoma de Canarias cuando se tratan de asuntos que la afectan directa e individualmente como región ultraperiférica de la Unión Europea, ¿no? Y no olvidemos en este sentido, como ya dije antes, la figura del consejero de Asuntos Ultraperiféricos de la REPER, que como ya dije también participa en todos los grupos de trabajo del Consejo, en los que se tratan asuntos de la RUP y que tiene una interlocución directa y periódica para los asuntos de Canarias con los servicios de la Comisión Europea, es decir, el consejero RUP que tenemos en Bruselas, en la REPER, en nombre del Estado, porque al final representa al Estado, pues defiende con la institución europea y tiene contactos periódicos con todos los servicios de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y de las instituciones comunitarias. Aquí, casi para terminar, 2 novedades en el nuevo estatuto respecto al anterior en cuanto a la participación institucional de Canarias en los asuntos europeos. En primer lugar, se afirma la presencia de Canarias como sujeto internacional, que ya dije que esto hace tiempo era un anatema total, y se dice sujeto internacional en aquellas organizaciones internacionales que admitan la presencia de las regiones de la Unión Europea y de entidades políticas no estatales. Esto es una formulación amplia, que no se restringe al ámbito de la Unión Europea, pero que obviamente también la incluye, y en la Unión Europea ya existen ejemplos, y he mencionado algunos, por ejemplo, la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, que es una organización que reúne, evidentemente, como su nombre indica, a regiones, es decir, a entes subestatales. Por último, hay una cosa bastante novedosa y curiosa, es la posibilidad de que el Gobierno de Canarias pueda instar al Gobierno del Estado a iniciar acciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y esto qué viene a paliar? Esto viene a paliar la falta de legitimación activa de las entidades subestatales. Es decir, el sistema de recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contempla como lo que llamamos demandantes privilegiados o partes privilegiadas a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros. Los Estados miembros prácticamente, como diríamos, tienen barra libre para presentar todo tipo de recursos en la Unión Europea, recursos de anulación, el de omisión, el de incumplimiento, la acción por responsabilidad extracontractual. Los particulares de manera muy limitada, que también es una cosa curiosa en derecho internacional, pero de manera muy limitada en el recurso de anulación, y las regiones no tienen legitimación activa directamente. Entonces, esto es una posibilidad que se abre para que de alguna manera las regiones puedan participar también como demandantes o codemandantes en los recursos ante el Tribunal de Justicia, de la Unión Europea. Para terminar, balance y conclusiones, que son los míos. En primer lugar, decir que existe un reconocimiento expreso y explícito en los tratados europeos de la situación específica de Canarias y una gran cantidad, como les dije, de derecho derivado que nos afecta directa e individualmente con respecto al resto de comunidades autónomas españolas. Existe también, como ya he venido explicando hace muchos años, una participación muy directa de Canarias en los asuntos europeos que le afectan. Es una participación, por otra parte, que se ha hecho siempre con el conocimiento, el acuerdo, la participación y la colaboración con la Administración General del Estado. En el caso de los asuntos europeos de Canarias, diría que no solo esta colaboración se ha hecho con absoluta normalidad y lealtad institucional, sino que en la práctica incluso ha demostrado ser tremendamente eficaz, asumiendo cada una de las partes aquellas tareas para las que están en cada caso mejor preparadas o posicionadas. Yo tengo la experiencia, como decía Vivi, de muchas negociaciones con la Comisión Europea, y la experiencia es que en los temas que son nuestros
el Estado acompaña, pero realmente, digamos, de alguna manera quien defiende la posición es Canarias, con lo cual nunca ha habido problemas en ese sentido. Diría que la articulación legal, constitucional y estatutaria de la participación autonómica en los asuntos europeos era y es, como he tenido ocasión de explicarles, evidentemente manifiestamente mejorable, y en este sentido pues el nuevo Estatuto de Autonomía cubre una laguna jurídico-formal cuya actualización era sin duda necesaria, pero que hasta el momento, en mi opinión, al menos en el caso de Canarias, es una carencia que hemos suplido de manera, yo creo que muy satisfactoria, con el diálogo político y técnico y con el cumplimiento leal de los compromisos asumidos. Y yo creo que es de esperar que así seguirá siendo también tras la aprobación del nuevo estatuto. Por último, decir, como avance más significativo, que el nuevo Estatuto de Autonomía recoge de manera muy explícita la condición de Canarias como región ultraperiférica y las consecuencias que de ello se derivan, singularmente en lo que se refiere, como ya he dicho, al principio de modulación, tanto a nivel de políticas, a nivel de legislativo, reglamentario e incluso económico, fiscal, financiero y presupuestario, que recoge también la necesidad de compensación de los sobrecostes, como dije, otra novedad importante, las especificidades de la gestión que ya he mencionado y la mayor presencia y el tratamiento específico de la comunidad autónoma en aquellos asuntos que la afectan directa e individualmente. Muchas gracias. Bien, pues antes de pasar a las preguntas y debates, me quería dirigir a los alumnos que han asistido a la conferencia. Primero, por una cuestión práctica, digamos, tienen aquí en la mesa que está aquí detrás del muro, tienen unos folios para que anoten sus nombres a efectos de control de la asistencia, etcétera, no se olviden. Segundo, también para los alumnos, espero que la conferencia les haya servido para abrirles el horizonte de la posibilidad de un campo que a mí me parece apasionante, que es el campo profesional de los asuntos europeos. El Gobierno de Canarias tiene becas para cursar los másteres en Brujas y también para hacer prácticas en la oficina de Bruselas. Y es una perspectiva profesional que yo creo que, vamos, muy atractiva, creo yo. Vamos. ¿Tú hiciste lo de Brujas? Sí. Bueno, es que hay dos clásicos, uno es el máster de Brujas y el otro la Universidad Libre de Bruselas. Yo hice Lovaina y Brujas. Habla, también. Bueno, entonces quiero decir que bueno, ténganlo en cuenta. Dentro del abanico de posibilidades profesionales que tienen, pues tengan en cuenta que esto es muy importante. Desde luego, sí les puedo decir que si Canarias ha conseguido lo que ha conseguido, la negociación política obviamente es importante, pero también el contar con unos técnicos magníficos que tenemos en Canarias formados en estos ámbitos ha sido clave para que Canarias avance en este terreno como ha avanzado. Bien, pues ahora sí, abrimos un turno de palabra. Sí, adelante. Hola, salud. Mi pregunta es, ¿el consejero Rupp es electivo o rotativo? Periodicidad del cargo y si hay negociaciones deliberatorias que son, digamos, preceptivas o arbitrarias. A ver, buenas tardes. Como decía, el tema del consejero Rupp deriva de un acuerdo entre administraciones, entre la Administración General del Estado y, en este caso, el Gobierno de Canarias, la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, un acuerdo del año 2011, donde viene recogido todo el tema de procedimental y demás. Y en la práctica, ¿cómo funciona? En la práctica es el Gobierno de Canarias el que de alguna manera propone un candidato, aunque después se tiene que hacer un procedimiento de libre designación. Es decir, hay un procedimiento donde se puede presentar cualquiera, aunque también hay una negociación política en paralelo, ¿no? O una manifestación de preferencia por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es quien de alguna manera propone. Y una vez que de todas maneras el Estado acaba el procedimiento de libre designación, procedimiento administrativo, se publica en el BOE y todo lo demás, la duración acordada es de 4 años, prorrogable por un quinto.
De hecho, la persona que está ahora mismo como consejero RUP en Bruselas, que es un antiguo director general de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, por cierto, técnico completamente, está ya en el año de prórroga. Si lleva 4 años y está en el año de prórroga. Y probablemente termine, probablemente no, el acuerdo que tenemos con el Estado recientemente es que termine coincidiendo con el final de la legislatura autonómica en mayo del año que viene. Estuvo también aquí dando una conferencia hace año y medio aproximadamente. ¿Más preguntas? Director. Director. Pregunte, director. Sí, muchas gracias. Me parece una conferencia, por lo menos para mí, ilustrativa, muy ilustrativa, porque me ha enseñado un montón de cosas. A lo largo de todo el curso se ha venido observando cómo, cuando dicen lo que contiene el nuevo estatuto, como diciendo, pero esto ya lo veníamos haciendo. Yo, uno de los razonamientos que hago al final es, ¿no será que desde el principio Canarias se metió en las autonomías por un sitio que no le correspondía al otro? Y entonces, a lo largo del tiempo, empezó con la Lotraca, ha ido negociando y consiguiendo, por las buenas negociaciones, ir colocándose al nivel de autonomía que en realidad le correspondía desde el principio, creo yo, pienso yo. Y ahora se contemplan todas esas negociaciones en el nuevo estatuto. Yo quería, si puede, opinar sobre la diferencia de unas negociaciones que se han conseguido y no están respaldadas, que cualquier modificación de una ley básica del Estado la puede tirar al suelo, o que ya están reflejadas en el estatuto, que es una ley orgánica, se va a aprobar en el Senado, y que ya no es una negociación, ya vienen contempladas en el estatuto. ¿Eso significa algo o da igual? La primera reflexión que haría, evidentemente, como no puede ser de otra manera, es que afortunadamente hemos evolucionado desde el año 82 a pesar de que no se haya reformado el estatuto, porque han pasado 36 años, es decir, si en 36 años estuviéramos todavía con los mismos mecanismos y con la misma manera de funcionar que existía en el año 1982, pues mal estaríamos, ¿no? O sea que lo lógico, evidentemente, es que a pesar de que no se haya modificado el estatuto, pues la lógica de las cosas haya hecho que nos hayamos ido adecuando desde todo punto de vista, ¿eh? Yo siempre digo también que hubo un momento, por lo menos en los asuntos europeos, desde luego al principio, en que ibas a hablar con los funcionarios del Estado y era poco más o menos que era el ignorante de las islas que venía a hablar de un tema que no sabía, y ahora yo diría que es todo lo contrario. Ahora ellos saben mucho del libro, pero el capítulo nuestro no lo sabemos nosotros como hicimos mejor que nadie, ¿no? Todo eso ha ido evolucionando. ¿Es importante que todo este tipo de negociaciones se encuentren recogidas? Yo creo que en el estatuto, en el nuevo estatuto, yo creo que sí. Yo creo que es fundamental, es decir, que no hace ni más ni menos de todas maneras que consolidar, como yo decía, fundamentalmente una realidad que ya se ha ido desarrollando a lo largo de todos estos años, pero es muy importante que eso se ha ido desarrollando en la práctica quede de alguna manera recogido en derecho positivo y al más alto nivel legal o en una ley orgánica, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Pregunta? Yo hago otra. A ver, director. ¿Hay más? No, no hay más. Al final le he oído como que el estatuto dice también que unas prerrogativas que tenía en cuanto a la relación exterior con otras naciones, el estatuto reconoce que no son solos con las de la Unión Europea, sino con cualquier otra Estado se puede participar España en el comercio exterior, Canarias en el comercio exterior. Sí, esto nos llevaría un poco, vamos a ver, este es el famoso debate, por eso que yo creo que me he referido varias veces a la acción exterior de las comunidades autónomas. Como sabe que es un debate que llegó incluso al Tribunal Constitucional, es decir, todas las comunidades autónomas, esto ha estado muy de moda últimamente con el tema de Cataluña, ¿no? Y las embajadas y toda la historia esta, ¿no? Pero todas las comunidades autónomas desde hace muchos años tienen evidentemente una acción exterior. No solo en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito de la Unión Europea incluso nosotros decimos, incluso hay una ley de acción exterior del Estado
Y nosotros decimos que el ámbito de la Unión Europea al final es prácticamente derecho interno, ¿no? porque estamos hablando de la Unión Europea. Y que cuando hablamos de acción exterior casi nos estamos refiriendo a todo lo demás que no es Unión Europea. Pero todas las comunidades autónomas, en este caso además en el Gobierno de Canarias también lo llevamos desde esta consejería, desde esta viceconsejería, pues tenemos relaciones comerciales y de lo que llamamos de internacionalización. Tienes oficinas comerciales, tienes delegaciones, que no es aquello de las embajadas ni tal, pero sí que tienes, digamos, oficinas de representación y formas a chicos, no solo los temas europeos, sino también en temas de negocios internacionales. Nosotros estamos dando actualmente, aparte de las becas que mencionaba Vivi para temas de Unión Europea de hace más de 30 años, yo fui becario del Gobierno de Canarias, imagínate los años que tengo, o sea, hace más de 30 años, o sea que todo este tiempo hemos estado dando becas y todo este tiempo hemos estado formando gente que además se han mantenido de manera muy estable, porque si ustedes van a la oficina de Bruselas o ustedes van a la Dirección General de Asuntos Económicos de Unión Europea del Gobierno de Canarias, quien más, quien menos, pues lleva más de 20 años con los temas europeos, ¿no? Y en ese tiempo y con una formación, pues de alguna manera se recoge también un fruto. Y estamos apostando muchísimo por la formación de los jóvenes en temas de internacionalización, de negocios internacionales. Están yendo a organismos, digamos, internacionales multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Africano de Desarrollo. Están yendo dentro de las delegaciones españolas, las embajadas, las oficinas técnicas de cooperación. Estamos dando 30, 40 becas todos los años. Y tenemos oficinas en distintos sitios. Estamos, digamos, con la crisis esto sufrió un retroceso, pero estamos incluso teniendo gente en distintos sitios que tienen interés también para las empresas canarias, en Colombia, ya teníamos en Washington, en Colombia, en San Antonio de Texas, en Suecia, después tenemos en África, ¿no? en Senegal, en Mauritania, en Cabo Verde, en Marruecos. Y evidentemente hay una acción exterior de las comunidades autónomas. Yo creo que esto lo reconoce hoy en día hasta el Estado y lo reconoció el Tribunal Constitucional, y esto es una verdad evidente. Después lo que hay es que, como yo decía antes, que es el problema que se ha generado, actuar dentro de lo que sería una lealtad institucional, ni más ni menos. Adelante. Que de alguna manera se podían considerar interesantes para Canarias. Y igual que el anterior estatuto se ha modificado, ¿qué previsión hay de cara al futuro que se pueda mejorar incluso este borrador o ya en trámite de Estatuto de Autonomía de Canarias? A ver, yo voy a empezar haciendo una autocrítica diciendo que pasamos de, y digo autocrítica porque lo voy a decir ahora, pero pasamos de un estatuto me parece que tiene 60 y pico artículos, 64, 67 artículos, a uno que tiene más de 200. O sea, démonos cuenta también de la dimensión de esto, ¿no? ¿En qué medida se han quedado fuera cuestiones que podían haber estado y demás? Yo hablo del tema de la Unión Europea, yo diría que básicamente se recoge pues todo aquello que de alguna manera nos interesaba. Incluso hubo cosas que nos preguntaron en el camino, yo hablaba del REA, donde dijimos, mira, hay determinadas cosas que estuvieron y que después se cayeron y dijeron, bueno, ¿para qué te vas a meter en esto cuando está funcionando bien y cuando lo que vamos a generar es un conflicto? Es decir, o sea, que hay cosas que deliberadamente no se han metido porque funcionan bien en la práctica y porque iba a generar un determinado conflicto, ¿no? Que hacen que después las cosas funcionen mal. Evidentemente, como decía antes, llevamos, y esto es una opinión personal, pero llevamos 36 años sin modificar el estatuto. Y la autocrítica es que yo creo que lamentablemente la mayoría de los canarios no conocen qué es lo que contiene el nuevo estatuto. Es que no lo saben. Y el nuevo estatuto tiene de todo, tiene hasta los derechos de los animales. O sea, hay cosas que se han quedado en el tintero, como en todas las negociaciones. Mire que me estaba preguntando por la negociación europea y le iba a decir, siempre se quedan cosas en el tintero, porque una negociación por definición es digamos, dar y ceder, y siempre se pierden plumas, por así decirlo. Y en los temas europeos también. Conseguimos mucho, pero no todo lo que nos hubiera gustado, evidentemente. Y yo creo que el paso que vamos a dar, si finalmente se da, esperemos que se dé en breve, pues va a ser pues de un calado muy grande. ¿Eso va a significar que no lo vayamos a cambiar para siempre? Espero que no tardemos 40 años. ¿Más preguntas?
Hoy hemos terminado temprano, así que... Sí, eran una, no eran dos. Bien, pues con esto terminamos la conferencia y el ciclo sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. Y de nuevo quería darle las gracias a Ildefonso Socorro por llegar esta tarde-noche hasta la Real Sociedad y decirle, bueno, que aquí tiene siempre una sala para expresar sus opiniones que son muy apreciadas. Así que muchas gracias a todos por su asistencia. El lunes tendremos, como ayer les recordé, tenemos la conferencia de Gabriel Matos, eurodiputado, en el ciclo sobre lo público, para que estamos recorriendo todas las ideologías políticas en Europa y él va a hablar, obviamente, de las derechas en Europa. Y entonces, pues, les invitamos a que vengan y especialmente a los alumnos les invito a que vengan porque a pesar de que todos estos señores que nos miran desde la pared pues pueden parecerles así como un poco impresionantes, pero en realidad es el testimonio de que esta es una sociedad que lleva abierta muchísimos años y que está constantemente al día o trata de estar constantemente al día en los temas que se plantean. Y aquí tiene cabida pues todas las edades. Pues muchas gracias por su asistencia.